Soy Bruno Yedro, artista visual y plástico de la zona de Yapeyú Corrientes, y básicamente en mi corta trayectoria como artista me ha interesado en explorar la moralidad del humano y las actitudes sociales, y en base a eso exploro distintas técnicas, busco un ideal de perfección propia y me baso en temáticas importantes, significativas, que sean capaces de dar hincapié a pensamientos y a reflexiones profundas, y utilizo para ello temáticas importantes, temáticas fuertes, como lo fue en esta séptima edición de Arteco, en donde presenté temáticas como la pobreza, la riqueza, las supervivencias y las problemáticas intrafamiliares del hogar y el aislamiento, y en este caso en particular lo que viene a ser mi primera obra que lo realicé el año pasado. Trato de mostrar esa temática basada en la voracidad del consumismo humano, esa problemática ligada al medio ambiente y a ese sentido que viene desde los comienzos de la industrialización, un sentido voraz que se centra más que nada en el consumir y consumir sin prestar atención o completamente ignorar las consecuencias de esos actos. Bueno, mi comienzo en el arte comienza al igual que el de la inmensa mayoría de los artistas, en esos momentos que te regala la infancia, esos momentos de nostalgia, en donde compartís la mesa con colegas, con amigos, y donde prácticamente dibujás en hoja dibujos sencillos, dibujos fáciles, que son en sí el entretenimiento más inocente desde chico. Y de chico yo vengo de una familia humilde, de una familia pobre, y la familia a la que pertenezco está compuesta por mis padres, mis 5 hermanas y yo, el único varón. Y es como que nos dividimos en 2 generaciones, las 3 hermanas mayores por un lado y los otros 3 por otro, ¿no? Yo compartí esos momentos de juegos, pero sobre todo esos momentos de dibujo con mis hermanas, en los momentos como la siesta, donde uno por no hacer el ruido se pone a hacer algo tranquilo, algo entretenido. Y bueno, yo desde chico comienzo a profundizarme por propia cuenta en el arte. Siempre me ha nacido desde el principio una mentalidad competitiva de querer ir mejorando, de querer ir superándome dibujo tras dibujo, y eso me ha llevado a ir mejorando justamente año tras año, y me ha llevado a participar en ediciones importantes de Arteco y a hacer obras como esta acá, Victoria Verde, obras cargadas de significados, cargadas de reflexiones, de análisis, obras ricas en distintas formas. Yo nací en Paso de los Libres, ciudad que está vecina a Yapeyú, pero gran parte de toda mi infancia y de toda mi vida viví en la zona de Yapeyú. No digo exactamente en el pueblo, porque en realidad yo viví en un paraje Tabaí, que se encuentra en una zona rural sobre la ruta 14 entre la localidad de Yapeyú y Guayrabí, pero fue justamente en Yapeyú, que estaba mucho más cercano, donde encontré ese pueblo, ese lugar al cual arraigarme, ¿no? Y básicamente
estuve toda mi infancia, toda mi vida ahí en Yapeyú. Finalizo la secundaria en 2015 y voy a vivir por un par de años más o menos al sur de la provincia de Córdoba, básicamente en esos momentos donde uno va explorando el camino a la vida. Y al regresar de nuevo a mi casa, a la casa de mis padres, ahí en la zona de Yapeyú, comienzo en el 2018 a cursar ahí en el Conservatorio Fracassi, lo primero relacionado a las artes, porque tanto en primaria como en secundaria nunca tuve en realidad ningún estudio que me inculcara conocimientos artísticos. Si bien en la secundaria tuve educación artística en los 3 primeros años, los 2 primeros fueron carpintería y bueno, el tercero no fue la gran cosa, por así decir, pero en sí fue durante el Conservatorio Fracassi donde yo aprendí muchas de las técnicas, muchos de los conocimientos que si bien son básicos me sirvieron para ir mejorando mi arte. Y bueno, permanecí en la misma zona. A partir de esta etapa en el conservatorio comienzo a realizar muchas obras por encargo y van transcurriendo así años y es como que voy creciendo, voy generando esa mentalidad de artista y se me van incrementando, se me van metiendo en la cabeza ideas para obras que las voy recopilando para tratar de hacer en el momento preciso. Sin embargo, ese momento nunca llegaba y bueno, después de pasar mucho tiempo, ¿no? en ese proceso de tener que hacer obras por encargo para obtener esa ganancia para comprar los materiales, era como un ciclo, como un bucle que no salía hasta que al final termino cortando con eso y aparece la gran oportunidad que fue la beca de estímulo a la creación para artistas visuales de Corrientes y que fue en realidad el punto clave que cambió absolutamente todo porque me iluminó, me abrió una ventana hacia un mundo artístico local, nacional, pero también internacional, que no tenía la idea que existía y básicamente pasé de estar encerrado en una cueva a un contexto mucho más complejo, mucho más social. De hecho, esto de estar hablando tanto enfrente de las cámaras como enfrente de las personas es una dificultad que tengo. Los que me conocen bien saben que tengo ese problema de comunicación, me cuesta y bueno, y encontré en el arte una herramienta, un arma para combatir esos conflictos, más allá de que sea un medio de expresión pura, mucho más allá de lo explicable. Y bueno, justamente a través de la beca de estímulo a la creación es donde yo creo, a mi consideración, la primera obra que para mi caso, las obras tienen que ser algo especiales, tienen que tener un concepto rico, tienen que tener un mensaje, tienen que ser hermosas desde lo técnico, de la composición, tienen que tener ese ligero aura de misterio, pero también una lógica que lo englobe como algo especial. Y bueno, en eso nace mi primera obra, Victoria Verde, que nace de ese proyecto becario que me lleva también a participar por primera vez en Arteco, en ese caso la 6ª edición de Arteco. Y bueno, mi primera obra, Victoria Verde, muy
muy vista en ese momento de Art Deco. No llega a ganar nada en ese momento, pero más adelante, unos pocos meses después, gana la segunda mención honor en el 26 Salón Nacional de Pintura José Ángel Nardín en Avellaneda, Santa Fe, y eso es como que me lleva a entender que lo que yo hago es mucho más llamativo, mucho más importante, y sobre todo teniendo en cuenta que en este año, en donde expuse en esta 7ª edición de Art Deco como artista individual, en la cual he ganado 2 reconocimientos, con lo que llevo a mi consideración de 4 obras, me llevan a ver que estoy por un buen camino. El arte es algo importante. Necesito que si va a interactuar con masas, con ferias, con las galerías, más allá de ser algo decorativo, algo que se contemple desde lo meramente estético, debe tener algo significativamente importante, y en esa parte aparece la política, aunque no trato de que sea directo, sino de forma indirecta. Al igual que aparece la política, trato en sí que aparezca todas las problemáticas relacionadas al humano, y no hay un objetivo político en sí, sino el demostrar a las masas esas problemáticas que tal vez son ignoradas o que simplemente son pasadas por alto en un mundo artístico destacado por simplemente apreciar lo estético, ¿no? Bueno, el arte adquirió en estos últimos momentos para mí una importancia mucho más allá de lo explicable. Se ha convertido en una herramienta de expresión para mí, en el cual puedo liberar esos pensamientos, esas reflexiones profundas que tengo en ciertos momentos, y en sí el arte es algo que acompaña a la humanidad desde los albores de sus inicios. Es algo que está arraigado, es un reflejo de la misma sociedad, y creo que es importante continuar esto porque marca el camino hacia las nuevas generaciones, hacia nuevos pensamientos. Y bueno, para esta obra, Victoria Verde, he utilizado el acrílico sobre un bastidor de lienzo de 120 por 60, y preferentemente me gustan los bastidores de lienzo. Son sencillos, son elegantes, y en cuanto a pinturas, el acrílico tal vez es la pintura que más utilizo, aunque tampoco tengo una preferencia, porque tanto el acrílico como el óleo ocupan casi que el mismo papel en mis obras, pero siempre va dependiendo del contexto de la obra, de cómo esté de detallado, de cuál sea sus dimensiones. Y bueno, en este caso, Victoria Verde está hecho con acrílico, y lo que trato de representar acá es esa voracidad de la humanidad, ese sentido que nace y que atrae esas problemáticas medioambientales, bueno, como parte, ¿no?, de la herencia de esa revolución industrial que consume vorazmente a fines de ganar beneficios para mantener un sistema que a la larga simplemente trae el desorden, trae la destrucción. Y bueno, como podrán ver, traté de hacer una composición muy rica, muy interesante, casi que representando ese sistema social y jerárquico, donde vemos a la figura central distribuyendo ese dinero, acá las clases trabajadoras que arrancan
ferozmente, ¿no? esa vida y transforman en dinero. Y bueno, cómo se va distribuyendo acá. Tenemos el primero en la fila, que viene haciendo las partes más importantes, esas partes ricas, ¿no? Que están como en la primera fila de todo negocio. Luego vienen las partes que están como más acomodadas, y por último las clases más bajas, ¿no? Y hay muchas cosas que destaco en esta obra, muchos detalles, como por ejemplo el rostro de aquel sujeto que viene siendo mi retrato y que trata de mostrar un sentimiento como de que ve lo que está ocurriendo, pero que a la vez no puede hacer nada y tampoco puede escaparse de ese sistema, de ese bucle, porque todo ya está encaminado hacia la destrucción. Y bueno, acá jugando con las composiciones vemos cómo todas estas figuras así en horizontal y este efecto del árbol que se va desvaneciendo nos hace acordar un poco a esas locomotoras, símbolo de la industrialización. En la composición también vemos el efecto de los árboles deforestados, cómo van en decadencia y terminan en basuras. Vemos la línea de horizonte, gruesa y cargada, que se adelgaza hacia este lado, dejando mostrar una luz más allá del horizonte, como dando ese mensaje, ese hincapié que el infierno, que las tinieblas están ahí, como a las vueltas de la esquina, por así decir. Entonces es un mensaje muy rico, muy simbólico en muchas características, y que básicamente evoca esa problemática, una de las principales problemáticas que tiene la humanidad de cara a futuro. Para los que están viéndome en el futuro, sepan que el arte se puede llegar solo es cuestión de esfuerzo y de querer superarse. No es necesario buscar un modelo, buscar un ideal, buscar un estilo, un movimiento específico, sino simplemente hacer lo que es el arte puro en su definición: expresar, saber expresar. Y creo que en base a eso, enfocándote lo máximo posible, del mayor esfuerzo posible, se puede lograr grandes resultados. Ese es mi caso. Yo soy un artista emergente, tal vez muy prematuro en este entonces. Tengo mucho por aprender, mucho por mejorar. Y bueno, para el Bruno que me está viendo en el futuro, más vale que siga en la línea correcta, ¿eh? Bueno, el arte es algo importante, pero yo más que artista soy una persona, y para mí el arte es nada y todo a la vez. Es esa ambigüedad que se mueve entre lo que tiene valor y lo que no, entre lo que es especial y lo que es banal. Es algo único que no tiene parangón. Para mí eso es el arte. Bruno Yedra.